Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que sinceramente ha hecho temblar las redes sociales y ha puesto a muchos fans a especular, a soñar y sobre todo, a querer saber la verdad. Sí amigos, vamos a hablar de Ander Zel y de Kerem Bürsin, y de un vídeo que ha dado mucho de qué hablar. El título ya les habrá dado una pista. Ander Zel confirma vídeo de Kerem Bürsin, ella dice la verdad. Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita de entretenimiento. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, análisis profundos y un montón de contenido para mantenerlos al día. Y si este vídeo les gusta, ya saben, un like siempre se agradece un montón. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a empezar desglosando esta bomba informativa. El revuelo se generó, como suele pasar, a través de las redes sociales. Se empezó a rumorear, se compartieron fragmentos, se crearon montajes, y la pregunta que resonaba en todos los foros y comentarios era: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Ander Zel ha confirmado algo sobre un vídeo de Kerem Bürsin? La clave de la cuestión está en la palabra confirma y en la frase ella dice la verdad. Esto implica una validación, una declaración oficial, por así decirlo, de parte de Ande. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar el fenómeno que supuso la serie Sen Kalkam. Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su química en pantalla traspasó la ficción, conquistando a millones de fans en todo el mundo. A pesar de que su relación sentimental terminó, el cariño del público hacia ellos como dúo, e incluso como posibles reencontrados, nunca ha desaparecido. De hecho, las redes sociales viven de alimentar constantemente esa esperanza y de analizar cada interacción, cada gesto, cada publicación de ambos. El vídeo en cuestión del que tanto se habla, y que supuestamente Ande ha confirmado, no es un vídeo público que podamos encontrar fácilmente. Se trata de algo que se ha filtrado o que ha circulado en círculos más privados, y que, según los rumores, involucra a Kerem Bürsin en una situación, digamos, poco habitual, o tal vez íntima. La especulación ha sido tan grande que se ha llegado a decir que Ande, al verlo, habría reaccionado de una manera muy específica, validando o desmintiendo implícitamente su contenido. La verdadera chispa que encendió todo fue una serie de declaraciones, o más bien, interpretaciones de declaraciones. En primer lugar, surgió la teoría de que Ande había visto este vídeo, y que a través de sus redes sociales o de comentarios a terceros, había dado a entender que lo que se veía en él era real. O peor aún, que era algo vergonzoso o comprometedor para Kerem. Esto, por supuesto, generó un torbellino de reacciones. Algunos fans se sintieron decepcionados, otros indignados y otros simplemente intrigados por la naturaleza de este supuesto vídeo. El punto crucial de nuestro análisis hoy es desentrañar si estas confirmaciones de Ander Zel son reales, si fueron malinterpretadas, o si simplemente son fruto de la imaginación colectiva de los fans. La realidad es que en el mundo de las celebridades, y más aún en el de las parejas de ficción que se vuelven reales, cada pequeña pista se amplifica. Un me gusta puede ser interpretado como una aprobación tácita, un comentario aparentemente inocuo puede ser analizado hasta la saciedad en busca de dobles sentidos. En este caso particular, la información sobre la confirmación de Ande parece haberse originado a partir de un hilo de conversación en redes sociales, o quizás de un tuit que se compartió masivamente. Se decía que Ande había respondido a un comentario o mensaje privado, o incluso que había publicado algo de forma indirecta, que confirmaba la autenticidad de un vídeo que mostraba a Kerem Bürsin en una situación privada. Sin embargo, al intentar rastrear la fuente original de esta supuesta confirmación, la cosa se vuelve nebulosa. Lo que hemos podido recopilar y analizar, basándonos en diversas fuentes y en el seguimiento de las redes sociales, es que Ander Zel no ha emitido una declaración oficial, pública y directa, confirmando un vídeo específico de Kerem Bürsin. Lo que sí ha habido son interpretaciones. Los fans, ávidos de noticias, han tomado ciertas acciones de Ande y las han enmarcado dentro de la narrativa del vídeo. Por ejemplo, si Ande ha dado me gusta a una publicación que hablaba del tema, o si ha respondido con un emoji ambiguo a un mensaje, esto puede ser utilizado por algunos como prueba. La frase ella dice la verdad, que aparece en el título es en realidad
la clave para entender la decepción o la sorpresa que muchos sintieron. Si Ande hubiera dicho la verdad, y esa verdad implicara la existencia y el contenido de un vídeo comprometedor de Kerem, las implicaciones serían enormes. Pero aquí es donde debemos ser cautelosos y basarnos en hechos verificables. Hasta el momento y tras una exhaustiva búsqueda, no hemos encontrado una declaración directa de Ande Ercel que diga, sí, he visto ese vídeo de Kerem Bürsin y es real, o algo similar. Lo que sí hemos encontrado son muchísimas conversaciones entre fans debatiendo sobre ello. Algunos defienden la teoría de que Ande lo ha confirmado, basándose en esas interpretaciones que mencionamos. Otros, por el contrario, argumentan que no hay nada concreto y que todo es un rumor alimentado por la curiosidad. Entonces, ¿cuál es la verdad a la que se refiere el título? Podríamos interpretarlo de dos maneras. Por un lado, la verdad sobre si Ande ha confirmado el vídeo. Y en ese sentido, la verdad es que no hay evidencia concluyente de una confirmación directa y pública. Por otro lado, podría referirse a la verdad del contenido del vídeo en sí mismo, y si Ande, al decir algo, ha validado esa verdad. Pero de nuevo caemos en la falta de pruebas sólidas. Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales, la desinformación y las interpretaciones erróneas pueden volverse virales en cuestión de minutos. La presión de los fans por obtener más información sobre sus celebridades favoritas, especialmente sobre parejas que han sido tan icónicas como Ande y Kerem, puede llevar a la creación de narrativas que no se sustentan en hechos. Analicemos las posibles motivaciones detrás de esta difusión de rumores. Por un lado, está el interés genuino de los fans por saber más sobre la vida de Ande y Kerem, incluso después de su separación. La nostalgia por la pareja de Senkal Kapm sigue muy presente. Por otro lado, los medios de comunicación y las cuentas de noticias de espectáculos a menudo se alimentan de este tipo de especulaciones, ya que generan clics y engagement. ¿Qué es lo más probable que haya sucedido? Lo más probable es que haya circulado un vídeo, quizás un vídeo de Kerem en una situación personal que no era para el ojo público. Alguien en algún momento habría especulado sobre la reacción de Ande ante este vídeo, o habría intentado obtener su opinión. Y a partir de ahí se ha construido toda una historia. Quizás Ande en un momento dado ha respondido de forma evasiva, o ha dicho algo que se ha interpretado de forma muy generosa. Por ejemplo, imaginemos que alguien le pregunta a Ande en un directo de Instagram, ¿viste ese vídeo de Kerem? Y ella, sonriendo un poco, dice, ya sabes cómo es Kerem, siempre sorprendente. Para un fan, esto podría ser interpretado como una confirmación de que el vídeo existe y que Kerem es sorprendente en él, lo cual podría implicar que el contenido es llamativo, quizás controvertido o incluso embarazoso. Pero objetivamente es una respuesta genérica que no confirma nada concreto. Otro escenario podría ser que Ande haya interactuado con algún contenido relacionado con el rumor, como un tuit o una publicación de un fan que comentaba sobre el vídeo. Un simple me gusta puede ser suficiente para que la maquinaria de los rumores se ponga en marcha a toda velocidad. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la confirmación de Ande Ercel sobre un vídeo de Kerem Bürsin, tal como se ha propagado, parece ser más una construcción de los fans y de la interpretación de sus acciones que una declaración explícita. El título, al decir confirma y ella dice la verdad, crea una expectativa muy alta. Y la realidad es que hasta ahora, esa confirmación directa y contundente no ha llegado. ¿Significa esto que el vídeo no existe? No necesariamente. Significa que la participación de Ande en su confirmación es cuanto menos ambigua y está sujeta a interpretación. Y es precisamente en esa ambigüedad donde reside el poder de los rumores en el mundo del espectáculo. Nuestra labor aquí es desmitificar, analizar y ofrecerles una perspectiva basada en lo que se puede verificar. Y lo que se verifica es que si bien hay un gran revuelo en torno a un supuesto vídeo de Kerem Bürsin y a una supuesta confirmación por parte de Ande Ercel, no hay pruebas irrefutables de una declaración pública y directa de Ande validando dicho vídeo. Esto no le quita el mérito a la fascinación que generan estas figuras. Ande Ercel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y carismáticas que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su química, su talento y, como no, su vida personal, son temas que seguirán generando interés. Pero es fundamental para nosotros, como creadores de contenido y como consumidores de información, ser críticos con lo que leemos y vemos. No todo lo que circula en redes sociales es cierto y muchas veces la interpretación colectiva puede llegar a crear una verdad
que no se corresponde con la realidad. En conclusión, queridos amigos, la noticia de que Anne Ercel ha confirmado un vídeo de Kerem Bürsin y que ella dice la verdad, parece ser más una construcción de la imaginación colectiva y de la interpretación de acciones ambiguas que una declaración oficial. No hemos encontrado pruebas contundentes de una confirmación directa por parte de Anne. Lo que sí hay es un gran revuelo en redes sociales alimentado por la curiosidad y la nostalgia de los fans por esta querida pareja. Es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas sin un respaldo sólido. La verdad, en este caso, parece ser mucho más sutil y menos explosiva de lo que el título sugiere. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que Anne ha confirmado algo de forma indirecta? ¿Les importa realmente la existencia de este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda informarse y debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.